Perfecto. Estamos grabándola y tú me vas indicando cuándo quieres que vaya pasando, ¿vale? Sí, adelante, vamos a empezar. Como decía, os quería, bueno, aquí figura la información sobre los ponentes de química. La exposición que voy a haceros se basa fundamentalmente en tres partes, como siempre, ¿no? Una primera parte donde, sobre todo para las personas nuevas, que es el primer año en el que pues, dan química en segundo de bachillerato y se presentan a esta nueva aventura, pues explicarles un poco en qué consiste la ponencia y cómo se generan los exámenes, las pruebas. Una segunda parte donde vamos a hablar de las estadísticas, de los resultados que hemos tenido en el curso pasado, y una última parte donde se suele hacer referencia a los errores más comunes que se suelen encontrar históricamente a lo largo de las pruebas, ¿no? Pues para que pongamos un poquito más de el foco en esas ideas para que nuestros alumnos no tengan esos errores o no se repitan, por lo menos los minimicemos, ¿de acuerdo? Como decía antes de avanzar, informaros sobre las novedades que va a haber en este curso, ¿no? La novedad que no es tanto, que me imagino que ya a todos os habrá llegado, pero bueno, yo quiero aclararlos, es que el modelo de examen va a ser exactamente igual que el año pasado, ¿no? Quiero decir, va a ser un examen tipo lo que se llama PEVAO, ¿no? COVID, ¿no? Es decir, vamos a tener una serie de opciones donde los alumnos elegirán varios de los ejercicios. No va a ser opción A y opción B como era antiguamente, sino que por los distintos bloques vamos a tener esa opción. Dos preguntas de formulación donde tendrán que elegir una, 6 preguntas, 6 cuestiones teóricas que tendrán que elegir 3 y 4 problemas que tendrán que elegir 2, ¿no? Es decir, exactamente igual que antes. Eso por un lado. Es una de las aclaraciones que queríamos hacer. Y la otra es que, así como en años anteriores, las dos cuestiones de nomenclatura se diferenciaban entre sí porque una solo contenía fórmulas y nombres de química inorgánica y, y la otra tenía inorgánica y orgánica. Esta vez vamos a volver a como siempre ha sido, es decir, las dos cuestiones van a tener formulación y nomenclatura orgánica e inorgánica. Ya está, no hay ningún cambio ni ninguna variación con respecto a exámenes anteriores, ¿de acuerdo? Avanzo entonces, si os parece, ahí está. Hablaros un poco de las ponencias, ¿no? Y aquí quiero hacer hincapié porque siempre pasa mucho, nos llegan muchas cuestiones vuestras y aunque nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo y con toda la amabilidad, pues muchas veces sobrepasan un poco las funciones que tenemos nosotros, ¿no? Las ponencias están formadas por profesores universitarios y profesores de enseñanza secundaria, una por cada distrito universitario, es decir, 2 personas por cada distrito. En este caso somos, como acabáis de ver, Regla y yo, Regla por la universidad y yo por enseñanza secundaria. Y tenemos 3 funciones muy concretas. Una, elaborar los modelos de exámenes para las pruebas. Después, junto a esas pruebas, pues hacer para cada modelo los criterios específicos de corrección, que luego a los correctores que les corresponde, pues nosotros les explicamos y hacemos una presentación común para que la corrección sea lo más justa y homogénea posible. Y por último, elaborar orientaciones y hacer reuniones de este tipo para aclarar dudas sobre las pruebas. Deciros que las orientaciones no han sido publicadas todavía por una sencilla razón. Y por eso también han sido tan tardías estas reuniones que si habéis visto de otras materias también están retrasándose un poco, ¿no? Nosotros no hemos querido celebrar esta reunión porque hasta que no estuviésemos seguros de que la orden que hacía posible o que ordenaba las pruebas se publicaba, pues no queríamos daros esa información, ¿no? Daros una información sobre algo que todavía no estaba publicado. Una vez que se publicó
el Real Decreto y ya sabemos que la estructura de la prueba va a ser como hasta ahora, pues es cuando entonces nosotros hemos podido celebrar la reunión, ¿no? Si avanzamos un poquito, Regla, por favor. Gracias. ¿Cómo elaboramos nosotros las pruebas? Bueno, pues los contenidos de la prueba, según dice el anexo 1, ¿no? de esta orden a la que hacía referencia, se basa en un 70% en la matriz de especificaciones que indica la orden, y por eso os pongo ahí os ponemos ahí que está pendiente de la publicación. Nosotros ya enviamos las orientaciones, pero vamos, ya os digo, no hay ningún cambio, porque es que en la orden no ha habido ninguna modificación con respecto a la orden anterior. O sea que los estándares de aprendizaje que se van a evaluar son un 70% y si avanzamos un poquito más, tenemos un 30%, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis aclarado todo, el 70% a partir de la matriz de especificaciones y luego el 30% es el que dice el Real Decreto. Nosotros, dentro de ese 30%, lo único que hemos metido, como siempre, han sido pues las representaciones duras y las leyes de Faraday. El resto creemos que no es necesario. O sea que para la actividad de todo el mundo entra lo mismo que siempre ha entrado hasta ahora, ¿vale? No hay nada más. ¿Cómo se distribuyen los contenidos en las pruebas? Es decir, ¿cómo repartimos estos contenidos que acabo de decir dentro de las preguntas de las pruebas? Pues aquí lo tenéis, ¿no? A cada bloque se le asigna un porcentaje que está estipulado por ley, del bloque 2 un 25%, que corresponde pues, a estructura atómica, configuración electrónica, sistema periódico, enlaces y propiedades, un 60% que son las reacciones químicas, ¿vale? Corresponde al bloque 1 y el bloque 3, y un 15% donde se habla de síntesis orgánica. Esto que ya son hace varios años que entró en vigor, pues supone que en todas las pruebas va a haber alguna pregunta de orgánica. O sea que solemos aclarar todos los años, pero bueno, queremos destacarlo por eso, por si hay profesores que es la primera vez que se enfrentan a esto, que sepan que siempre va a aparecer una pregunta de orgánica, ¿vale? Creo que se ha perdido la presentación. Se ha ido la presentación, la vuelvo a poner. Sí. Vale, gracias. Vamos aquí, ya. Ahí está. A ver, avanzamos entonces. ¿No? ¿Vale? Eso es. Entonces, como decía, muchas gracias, Regla. La estructura del examen se mantiene. Luego, aclararos que, aunque estequiometría y disoluciones, pues no son materias que entran dentro de esos bloques, pero sí es verdad que son herramientas que es necesario que los alumnos conozcan, ¿no? Estequiometría, pues, concentraciones, etcétera. Y también, aunque hace tiempo que la termoquímica, pues, se quitó como tal, como tema concreto de segundo de bachillerato, pero sí ciertos aspectos pues son necesarios, como bien sabéis, ¿no? Pues sobre todo para responder cuestiones y problemas relacionados con los equilibrios o incluso con la electroquímica, ¿no? Cuando estamos hablando de algún proceso espontáneo, en sus aspectos básicos, sobre todo. La formulación, como he dicho, pues se incluye como conocimientos del primer bloque, como el lenguaje que se presupone que los alumnos deben manejar, y ya os digo, tanto orgánicas como inorgánicas, en los dos, ¿no? Aclararos también que cuando se pone un anillo aromático, es necesario que lo dibujen, Es necesario que lo dibujen, porque si no, es la única idea de que pueden tener equivocadas si no lo dibujan, Bueno, aceptamos el anillo aromático o los dobles enlaces, ¿no? Que no es problema. Y luego, bueno, se van a poner ni tioles ni peróxidos este curso, como años anteriores. En realidad no se suelen poner. Este año tampoco. Aparecen también cuestiones de cinética química, queremos aclararlo, y como hemos dicho antes, pues en todas aparecen cuestiones de química del carbono. Y por último, deciros que en el tema de ácido base, pues
se van a preguntar aspectos básicos de hidrólisis, pero no en sales formadas por ácido débil y base débil, que sabemos que es algo más complejo. Pues no, de ese tipo de hidrólisis, en ese tipo de hidrólisis nosotros no vamos a entrar, no se van a hacer preguntas por ahí. Y por aclarar simplemente, pues que siempre ha habido ahí una cierta controversia, nosotros ya lo llevamos evitando desde hace un par de años, a la hora de hablar de condiciones normales, condiciones estándar, bueno, para que no haya duda y los alumnos no se lleven a error, se les dará directamente los datos de presión y de temperatura del proceso en el que del que se esté hablando. Y bueno, pues este año tampoco vamos a incluir preguntas sobre material de laboratorio ni cómo realizar prácticas. Entendemos que la situación COVID ha provocado que los laboratorios, por desgracia, no se pisen, en muchos casos. Entonces, pues nosotros vamos a evitar hacer preguntas de ese tipo. ¿De acuerdo? Bien, esta es la primera parte donde os queríamos comentar, pues, qué estructura van a tener las pruebas y qué variaciones podría haber, ¿no? En esta segunda parte de la presentación os vamos a hablar sobre las estadísticas, sobre los resultados que hemos encontrado en la prueba del año pasado. Os presentamos en primer lugar los datos sobre las materias así más generales, que más nos pueden llamar a nosotros la atención de la convocatoria de junio. Hemos destacado en negrita, pues, un poco más o menos las materias más afines, ¿no? Las matemáticas, la física y la química, ¿no? Que parece que son con las que normalmente más nos solemos comparar en este sentido. Y deciros que el tanto por ciento, como veis, de aprobados de química ha sido el más alto, ¿no? El más alto. Luego la nota también es una nota bastante, como ahora veremos, se mantiene un poco igual que en la línea que se ha ido viendo durante estos años, ¿no? Avanzamos un poquito y vemos la de julio, ¿no? Lo que antiguamente era la prueba extraordinaria, pues la de julio, que si bien es verdad que bajamos un poquito con respecto a junio, que sabemos que eso es normal, sí es verdad que la nota media es más alta. Ahora, un poquito más adelante, os ponemos nuestra impresión del porqué, ¿no? Aquí, no sé si se ve bien. Sí, sí, avanza, avanza, por favor. Gracias, Regla. Os ponemos una comparativa sobre los resultados en los distintos distritos universitarios, es decir, todos los resultados en Almería y un poco el histórico desde el 2019, ¿no? Ponemos la de junio y la de septiembre, que hasta el año pasado ha sido junio y septiembre y ahora es junio y julio, ¿no? Si os fijáis, nosotros lo hemos marcado un poquito en clarita la nuestra. Los resultados de este año, la nota en junio, con un 6,24 es prácticamente la misma que el año pasado, y un poquito mayor que el año anterior, pero realmente se mantiene, ¿no? Lo que sí es importante, y se va a ver en la siguiente transparencia, es que se concentran, gracias a la labor de los correctores, ¿no? Y del proceso que se lleva a cabo para la corrección de las pruebas, en el sentido de que se aclaran mucho los criterios específicos de corrección para que en todas las provincias pues se siga el mismo proceso y sea lo más justo posible y lo más equitativo. Fijaos que aparte de que se ven que la nota media ha ido subiendo a lo largo de estos años, sí se han ido concentrando los resultados, es decir, que no hay una dispersión grande por distritos universitarios en cuanto a la corrección, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos buscado desde la ponencia, que sea lo más justo posible y que bueno, que el alumnado se beneficie de eso, ¿no? De que la corrección sea lo más equitativa posible. Si avanzamos un poquito más, nos encontramos lo mismo en la prueba extraordinaria, aunque pueda parecer que está muy separado. Si os fijáis en ordenadas, pues la variación de notas en la horquilla es muy pequeñita. Estamos hablando desde un 5 a un 5,5, que es la dispersión que puede haber, ¿no? O sea, y medio punto. Y estando ya siempre, pues,
por los valores más altos en cuanto a las notas, ¿no? Eso nos satisface. Como veis, aquí recogemos un poco lo que he estado diciendo, ¿no? Se observa una convergencia en la evaluación de la prueba por todos los distritos, o sea, los resultados globales son similares. La nota media de la prueba de química, pues, es muy parecida a la de junio, y todo eso que aumenta un poquito con respecto a la del curso pasado. Para nosotros pensamos que el hecho de que la nota media y el porcentaje aprobado esté por encima de otras disciplinas se debe sobre todo a que hay muchos alumnos que se presentan aprovechando que el tipo de examen pues realmente les facilita el subir su nota, ¿no? Se presentan muchos alumnos, eso sí lo hemos observado, sobre todo para subir nota, ¿no? Porque son alumnos que hacen unas pruebas pues con mucha calidad y eso hace que la nota media suba, ¿no? Esa es nuestra impresión. La tercera parte de esta presentación pues, es hablar sobre los errores más comunes detectados en los exámenes, ¿no? Lo que voy a decir y lo que vamos a ver a continuación es un extracto del documento de errores más comunes. Aquí os pongo un enlace, pero como el enlace es muy largo y no sé si incluso cuando tengáis la presentación podéis acceder a él, no lo tengo muy claro. Podéis acceder al documento poniendo en Google directamente página ponencia de química UPO, la página de la ponencia, que bueno, yo me imagino que la mayoría de vosotros la conocéis, pues ahí tenemos ese documento de errores más comunes donde lo recogemos. Para este año se va a colgar un documento actualizado, pero la actualización que tiene en realidad es que hemos ido retirando errores que antes sí se cometían y ahora ya no. Pero de esto se encargan los compañeros de la UPO, que son los que están manejando la página, y si no la han colgado ya, yo os digo que el otro día cuando tuvimos la reunión lo miré y no estaba todavía colgada la actualización, pero vamos, no tardarán en colgarla y no hay diferencia con lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recorrido más o menos rápido por todos los temas que se suelen tratar en las pruebas para aclararlos simplemente. Ya creo que cada vez se ven menos, cada vez se ven menos. En los temas de estructura atómica, hacer que diferencien bien, con claridad, que un orbital se define con 3 números cuánticos y un electrón con 4, ¿no? Cuando se piden pues los valores de números cuánticos que definen un electrón diferenciador o pues muchas veces dan 3, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que son 4 los que hay que dar. Esto también quiero aclararlo y aparecen las orientaciones. No se dará el número, en algunas cuestiones, el número atómico de elementos que estén dentro de los elementos representativos del primer al cuarto periodo, hasta Z igual a 36. Presupone que los alumnos, pues esos elementos ya los dominan y deben saberlo. O sea que muchas veces, según sea la cuestión, no se les dará. Igual que para que cuando escriban la configuración electrónica de un catión, pues una vez que hayan obtenido la configuración electrónica, que normalmente lo hacen a partir del diagrama de Moller, pues ordenen por capas y entonces cuando retiren los electrones enseñemos ese proceso. En cuanto, como he dicho, cuando hablemos del último electrón, o el electrón de valencia, que es como se hacía referencia antiguamente, ya desde hace bastante tiempo estamos hablando de electrón diferenciador, que es la terminología que nosotros vamos a usar. Y luego también, desde hace años, se está usando el término de masa atómica relativa, que es el término correcto que hay que usar. Simplemente por hacer un uso correcto del lenguaje cuando nos refiramos a las masas atómicas relativas y no masas atómicas como aparecían hace tiempo. En el tema de enlace, esto es un error que sí que se observa, es que muchas veces los alumnos confunden la distribución de los pares de electrones con la geometría de la molécula.
tenemos que aclarar a los alumnos mucho eso porque hay veces que directamente identifican la geometría con la distribución de los pares y sabemos que en muchas moléculas eso no es así. Se aceptará también, dado que en muchos libros hemos visto que en muchos libros de secundaria se basan la identificación de la geometría pues en una nomenclatura específica, como figuráis, ¿no? Que todos conocemos de los libros de secundaria, ¿no? AB2E2, AB3E. Entonces, si nos identifica la geometría a partir de ahí, pues nosotros lo vamos a dar por bueno, ¿eh? O sea, que es aceptado. Y luego, pues algo que hemos dicho siempre, pero pese a que lo decimos todos los años, y yo sé que vosotros también lo decís todos los años, pues aparece, ¿no? Las propiedades periódicas no se justifican por su variación en la tabla, por las típicas flechas, ¿no? Que aparecen, pues los alumnos dicen, pues esto, el potencial de ionización es mayor, es menor, porque está más a la izquierda, más a la derecha, en fin, ese tipo de justificaciones, eso no se da por válido. Nosotros queremos que la justificación sea no por su posición, sino por las características que tienen, que en realidad es por la carga nuclear efectiva, ¿no? La influencia que tiene la variación de la carga nuclear efectiva sobre la propiedad concreta de la que se está hablando. Luego también hacer mucho hincapié en la diferencia entre los enlaces intramoleculares y los intermoleculares. Cuando hablemos de las propiedades, pues que sepan que entre las moléculas hay un tipo de fuerzas que son las que dan lugar a sus propiedades y luego las fuerzas de los enlaces propiamente dichos. Y también muchas veces nos encontramos que la justificación que hacen precisamente en esto, en las preguntas relacionadas con las propiedades de un enlace, pues dicen simplemente, lo justifican identificando el enlace, ¿no? Pues esta sustancia tiene un punto de fusión muy alto porque es iónica. Bueno, no es porque es iónica, hay que explicar el por qué, ¿no? Porque tiene que hablar de su estructura, tiene que hablar de las fuerzas que hay entre los iones o entre las moléculas, dado el caso, o porque el enlace covalente, en fin, hay que explicarlo, no hay que decir simplemente que el enlace existe y eso es una propiedad asociada a ese enlace. En los temas de equilibrio hay muchas veces que se despistan, entendemos que es despiste, pero que hay que tenerlo claro que en las constantes de equilibrio hablan o lo que figuran son los moles, no por las concentraciones de las especies. Ahí tienen que tener cuidado y también que tengan mucho cuidado porque muchas veces no se dan cuenta en los problemas con los equilibrios heterogéneos, bueno, pues que no deben figurar ni los sólidos ni los líquidos puros en la constante y muchas veces lo ponen, ¿no? Que identifiquen bien dentro del equilibrio que se les ponga, pues qué especies están en estado sólido y líquido que no deben ser consideradas. La expresión que todos conocemos, que nos relaciona K sub P y K sub C, pues hacerle hincapié también en que la variación de moles es solo de moles gaseosos, que no, ahí también tienen que tener mucho cuidado. Luego, que sepan trabajar con el concepto de Q, ¿no? Que muchas veces podemos poner un problema donde no hay, el sistema no está en equilibrio y ellos tienen que saber discutir, ¿no? El valor de Q. En orgánica, siempre van a tener que ajustar las reacciones. Muchas veces nos ponen la reacción orgánica, pero no la ajustan. Y una reacción química que no esté ajustada la consideraremos que está mal. Y luego también que no confundan pues, fórmulas desarrolladas con fórmulas semidesarrolladas. Esto es importante también. Los temas ácido-base. Ya ha habido algunos profesores antes de la reunión que meses atrás que me preguntaban esto, ¿no? Cuando hablemos de las neuralizaciones, me preguntaban si se puede usar la expresión V por M igual a V por M. Bueno, se puede usar cuando tengamos
una estequiometría 1-1, ¿no? Aunque nosotros preferimos o recomendamos que no lo aprendan así, porque si no lo hacen de memoria y luego cuando tenemos una neutralización donde la estequiometría es 1-2, pues lo aplican mal y es que entonces lo tienen todo mal, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y luego que consideren siempre, pues, cuándo nos encontramos con un equilibrio y cuándo no, ¿no? Si un ácido es fuerte, pues no es un equilibrio porque consideramos o vamos a considerar que la disociación es total, y cuando tenemos un ácido débil es un equilibrio y lo tenemos que considerar como tal. La disociación de una sal pues, no es un equilibrio, pero luego si tenemos una hidrólisis sí, entonces hay que indicar también con su doble flecha. Y buscamos también un uso correcto tanto de la nomenclatura como de toda la simbología que encierra pues, la química, ¿no? La representación en una ecuación de equilibrio. Y eso siempre que este último punto pues engloba casi todo lo que he dicho, ¿no? Que cuando se pida escribir una reacción, pues por favor que lo hagan bien, ¿no? Que pongan flecha, doble flecha, según sea, como he explicado antes, que lo ajusten. Y esto es muy importante también que cuando tengamos una disociación o una ionización, pues que coloquen las cargas de los iones, que no lo hacen, ¿eh? No ponen las cargas de los iones, ¿no? Pues cuando ponemos un equilibrio de precipitación o cuando ponemos una reacción redox o una disociación de una base o de un ácido. Muchas veces y no es que se le haya olvidado o se haya despistado en un momento concreto, sino que a lo largo de todo un ejercicio, pues no la ponen sistemáticamente y eso es una incorrección y se penaliza. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Hagamos mucho hincapié. Para la electroquímica, esta es una pregunta que yo creo que todos los que lleváis tiempo sabéis, es casi un clásico, ¿no? Donde se pregunta, pues, ¿se va a producir esta reacción o esta especie oxida a la otra? Nosotros vamos a dar por buenas tres posibles justificaciones, ¿no? La primera, pues a través de los potenciales estándar de reducción, ¿no? Pues nos indica la tendencia a reducirse, oxidarse de una especie, al signo positivo de la variación del potencial de reacción, o de una pila, y que sería lo correcto, pero bueno, que yo digo que los dos anteriores también se consideran como buenos, pues al signo negativo de la variación de energía libre de Gibbs, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso donde estamos discutiendo si va a ser espontáneo o no, por ahí. Nos encontramos también muchas veces que confunden cuando hablamos de una reacción redox en general, ¿no? Pues un trozo de metal que se mete dentro de una disolución con otros iones, a una pila, ¿no? Entonces ellos hablan indistintamente de la variación de potencial de una pila, aunque no sea una pila, si es un proceso redox. Bueno, simplemente pues que tengan cuidado con eso y lo expresen correctamente, ¿eh? Y aclarar que también son muchas veces las que nos preguntáis si cuando se ponen problemas con reacciones redox se va también a poner en medio básico. Pues sí, todos los años se incluye. Unas veces salen y otras veces no salen, pero sí se incluye en medio básico las reacciones redox. Y aquí hacemos un resumen, ¿no? Un poco de todo, de las preguntas que nos soléis hacer también, ¿no? Se acepta el uso de reglas de tres, pero no recomendamos. Es que esto hay una gran cantidad de personas que nos lo preguntan, que si lo penalizamos el uso de la regla de tres, no se penaliza, ¿eh? Pero siempre creemos que es más didáctico el uso de relaciones de proporcionalidad para tener claro lo que se está haciendo, ¿no? Luego, indicar, los que ya lleváis tiempo estáis al tanto de esto, pero para aquellos que sean nuevos, cuando en una pregunta, más que en una pregunta, en una cuestión, ¿no? Se pide justifique o razones, aparecen las palabras justifique o razones, lo que queremos es que se responda en base a una teoría, o sea, tienen que dar una justificación de lo que están diciendo, el por qué, ¿no? Cuando nos pongan indica o escribe, pues simplemente hay que indicarlo, ¿no? Imagina, indique la configuración electrónica del elemento
tal, por poner un ejemplo, pues ahí solo hay que poner la configuración electrónica, no hay que dar más explicaciones. Sin embargo, justifique qué ion de estos dos tiene mayor radio, pues ahí sí habría que justificarlo en base a la teoría. Lo mismo que he dicho antes, cuando representemos una reacción química, pues poner si o no un equilibrio y poner las cargas y ajustarlas. Esos tres procesos tienen que estar. En el ajuste de los procesos redox, usando el método de ajuste de ion-electrón, es importante que los alumnos sepan cuándo se disocian las especies. Hay veces que no hacen bien la disociación de la especie y hay otras veces que disocian especies que no son disociables. A la hora de escribir la semirreacción me estoy refiriendo. Entonces, bueno, pues que también hagamos un poquito de hincapié, aunque siempre suelen salir procesos que son casi paradigmáticos, ¿no? Suelen salir siempre más o menos los mismos, pero que ellos sepan dentro de esas especies cuáles se pueden disociar y cuáles no, y así debe aparecer en la semirreacción que estemos considerando. Y bueno, y luego, aunque, insisto, no es algo que entra dentro de la temática de segundo de bachillerato, pero sí es un conocimiento que deben haber adquirido en el bachillerato, pues deben ser capaces de preparar una disolución a partir de densidad, porcentajes, etiquetas comerciales. Es decir, obtener la concentración de una disolución concreta en un problema cuando les damos los datos de densidad, porcentaje y cualquier dato que tenemos nosotros a disposición en un laboratorio para preparar esas disoluciones. Esto prácticamente es lo mismo que os he dicho, ¿no? Aunque no salen exclusivamente las cuestiones sobre estequiometría, disoluciones y termoquímica, sí es necesario que las dominen, ¿vale? Cálculos estequiométricos, porque lo van a requerir como pasos intermedios dentro de los procesos. Y luego saber qué es un proceso endotérmico y exotérmico, pues, por ejemplo, cuando hablemos de la influencia en un equilibrio, cuando usemos el principio de Le Chatelier, o como hemos visto antes, para justificar un proceso espontáneo en el caso de que tengamos un proceso redox y se solicite o algo así, ¿no? O sea, que son herramientas básicas que necesitamos que ellos trabajen, aunque no se hagan preguntas directas sobre ello. Y bueno, hasta aquí la información que nosotros os queríamos dar. Estamos abiertos a dudas que os surjan sobre las pruebas, efectivamente, y orientaciones que necesitéis. Entonces, para que os activemos el audio y el vídeo, por favor, levantáis la mano y lo que voy a hacer es cambiar vuestro perfil, vais a ser moderadores y entonces Reyes Domínguez ya está activada. Entonces, lo que tienes que hacer es quitar la flechita de tachado presionando sobre el micrófono y el audio. También está ya como moderadora. Tendréis, me imagino, que activar el micrófono, porque yo no... Sí, sí. Hola, el micro. Ahora, perfecto. Hola, ahora Eva. Yo soy Eva, es que había entendido Reyes y entonces por eso no lo había abierto antes. Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias por repetir la reunión porque es una de las que me quedé fuera y la verdad es que lo agradezco. Simplemente comentaros, si hubiera posibilidad, ya lo había dicho otras veces, porque lo que sí noto que no se cuelguen los criterios específicos de corrección de un examen tras habérselo dado y haberlo usado algunos correctores que tienen la posibilidad de acceder a ellos, evidentemente porque son correctores. En mi caso, soy de un colegio privado y, por tanto, no puedo acceder. Sin embargo, compañeros míos de otras áreas, sí. A lo mejor parece una tontería, pero una puntualización de una manera determinada de alguna explicación concreta puede que la pueda dar mejor o más acorde a lo que pidáis vosotros. Solamente lanzo esa posibilidad de, posteriormente, cuando vosotros estiméis oportuno, pues poder colgar esos criterios específicos
que bajo mi punto de vista sería enriquecedor para todos. Muchas gracias. Sí, te contesto, Eva, porque esto es una cuestión que ha surgido ya hace tiempo y se suele volver a repetir, ¿no? Los criterios específicos se publican, ¿no? Lo que no me imagino que lo que pides es exactamente el documento que se le entrega a los correctores más concretos sobre la puntuación. Sí. Ese documento es que por consenso de la ponencia se decidió que no se publicase y yo os explico la razón. Es un documento de trabajo interno donde para su aplicación es necesario que se tenga una reunión y se expliquen realmente esos criterios, porque esos criterios tienen un contexto y hay que comprender lo que se está trabajando. Si eso se lee desde fuera de esa perspectiva, se pueden malinterpretar, y nosotros no queremos que se malinterpreten. De hecho, si a alguien le ha llegado alguna vez este tipo de documentos, pues es porque algún corrector no ha cumplido con lo que debería, ¿no? Yo sé lo que me quieres decir, pero yo creo que esto lo he comentado en casi todas las reuniones. En realidad, la valoración que se hace de las pruebas es bastante sencilla y con que los alumnos sepan química no van a tener ningún problema. Vamos, de todas maneras lo volveré, como todos los años, os prometo que lo hago, lo volveré a comunicar allí en la reunión, pero dudo mucho porque no solo nosotros, yo no sé, no lo sé si en otras ponencias se hace, pero no suele ser frecuente y además ya digo que la de química, la gente que participa en ella no estamos de acuerdo en eso, por lo que digo, porque es necesaria una explicación anterior. Sofía creo que está también, ¿no? Sí, está activada. Cuando quieras, Sofía. Sofía, ¿puedes participar? Sí, perdona, que es que no encontraba el símbolo sí. Buenas tardes. Bueno, yo tenía dos preguntas. Una de ellas es que habéis hecho hincapié en que se diferencia entre la fórmula desarrollada y semidesarrollada en la parte de orgánica. Y yo quería preguntar si a la hora de responder las respuestas de química del carbono, cuando piden pues un compuesto, un isómero, etcétera, si se dan igualmente como válidas las respuestas tanto en fórmula desarrollada como semidesarrollada, porque yo se las estoy dando por válidas las dos, pero ahora me ha surgido la duda si se pide que sea específicamente una de las dos formas. Bueno, depende de la isomería que se solicite, ¿no? Normalmente cuando se solicita una isomería geométrica, lo que pretendemos es que nos pongan el doble enlace y los sustituyentes, con que se vea, ¿no? Y si en vez de ser geométrica es óptica, pues normalmente se solicita que se indique el carbono quiral. Con que se vea bien lo que está representando, se acepta cualquiera, ¿eh? No sé si me estoy explicando, que Sí. no se hacen distinciones. Lo que yo quería decir es que cuando muchas veces hablan de fórmula desarrollada y semidesarrollada y lo hacen de manera equivocada, es que no controlan ese concepto, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Perfecto. Pero las cuestiones sobre isómeros, bueno, pues que se vea claramente que se identifique la isomería y se pueda observar, ¿no? Se pueda comprobar que lo que está diciendo es correcto. Ya está, nada más. Perfecto. También si a la hora de poner una reacción orgánica, si hay diferentes posibilidades de productos, porque, bueno, sustitución, mayoritario y minoritario, ¿no? Mayoritario y minoritario, o una reacción de sustitución en la que puedas colocar el halógeno, por ejemplo, en diferentes carbonos. ¿Es necesario que pongas todas las opciones? ¿O con una cualquiera válida es suficiente? Eso es, los damos por bueno con que salga una válida, No, a no ser que la pregunta específicamente, por eso he hecho hincapié en lo de minoritario, ¿no? Que se pida que nos digan cuál es el producto mayoritario, pero eso hace ya mucho que no se pide simplemente que se ponga el resultado. Con que salga una de las especies que sea producto, se va a dar por bueno, porque lo que buscamos es que identifiquen el proceso. Perfecto. Y una última ya muy rápida, que habéis hecho hincapié también entre la diferencia entre indique y razones, y yo
Sí, indique o razonen las cuestiones. Y sí. yo les exijo a mis alumnos que siempre lo razonen, aunque solo ponga indique. Entonces, ¿se penaliza si pone indique y aún así está razonado? No se penaliza, ¿eh? No se Vale. penaliza. De hecho, y aquí voy a poner un paréntesis y voy a hablar personalmente. Yo considero que siempre habría o sea, yo hago como tú, ¿no? Deben justificarlo. Pero sí es verdad que hay veces porque puede extenderse mucho la pregunta o simplemente lo que se quiere es que se sepa algo, se pone indique. No es necesario, o sea, no se va a penalizar por poner más información de la que se pide, evidentemente. No. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nada, Sofía, a ti, gracias. Francisca, creo que es la siguiente. Fernando, por el chat también están apareciendo preguntas. Ah. Que participe Francisca, que había levantado la mano antes, y después echamos, si te parece, un vistazo al chat. Venga, vale. Pues Francisca, si quiere. Francisca, no sé. Voy a encender un momento la luz porque me estoy quedando. Ahora. ¿Ahora? Estoy quedando. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Me escucháis? Sí. Ahora sí. Bien, vale. ¿Está permitido el uso del tipe? Sí, nosotros no. Eso no hay ningún problema. Ningún problema. No hay ningún Y tipo de limitación. vale. ¿Y usar bolígrafos de estos que se borran? Bueno, realmente la normativa, por lo menos hasta ahora, porque es que eso no depende de nosotros, ¿eh? Me explico, que en las pruebas, como sabéis, la normativa solo nos pide a las ponencias materiales específicos y luego el general. El uso del bolígrafo que se permite en las pruebas de acceso es un boli, no se identifica si es borrable o no y que sea de color azul o negro. Entonces, como no viene registrado, yo entiendo que sí se puede usar, que no hay ningún problema. Vale. Luego, en cuanto habéis dicho justificar y demás, si pone prediga, ahí tiene Sí, yo soy también de las que siempre pido que me el, justifiquen todas las respuestas, sí, ¿no? el Pero prediga en es, prediga el prediga es justificado, ¿eh? Porque la predicción es tiene que justificar basarse. Sí, y con realización de cálculo, ¿verdad? sí, en el caso que sea necesario, sí, exactamente. Ujú. Vale. Luego, otra cosa. El volumen que tienen que utilizar los alumnos para un mol sería 22,7 litros, ¿verdad? Sí, es estado gaseoso, ¿no? Sí, En estado, efectivamente, sí, me estoy refiriendo en estado gaseoso. No, ya el eso es, 22,4, no, que el otro día me sale claro. 22,7. Bien, Mm. ahora, en vez de yo es que es el primer año que la estoy impartiendo, entonces me surgen dudas. Yo agradezco mucho vuestra colaboración. Nada, para eso estamos. En vez de selenuro, es Selenuro. selenuro, ¿verdad? Sí, sí. Selenuro, vale. De todas maneras, Y ahora, en cuanto... y Sí, lo digo para aclarar, esa es la correcta, pero nos encontramos muchas veces que cometen ese error y nosotros eso no lo tenemos en cuenta, ¿eh? Sí es verdad que tenemos la obligación, o por lo menos a mí me gustaría que los corrigiésemos, ¿eh? Pero para tranquilidad no se penaliza ese tipo de... ¿Mm? vale. Y luego, en cuanto al ajuste de las reacciones químicas, Ujú. ¿se va a permitir el uso de fracciones o siempre entero? No vamos a, no suelen aparecer situaciones en las que tengamos que utilizar fracciones, pero yo creo que los números enteros es lo mejor, ¿eh? Ya. Pero no se Que diferencia, ¿eh? Mm. yo he visto algunos ejercicios en los que han utilizado fracciones y Ujú, los han dado por buenos, y yo soy de las que pienso que siempre tienen que ser números enteros. ujú. Sí, A siempre no que ser se que mantenga. la reacción sea
en la reacción sea una combinación de procesos y ya te la den especificada la reacción y te pongan un medio, pues, por ejemplo, el incremento de H vale tanto. Si lo quieres convertir en TR, pues ya sabes que Claro, tienes que multiplicarlo por 2 y también tendrías que multiplicar el valor que te están dando de entalpía o de lo que sí, fuera. efectivamente, cuando la entalpía depende de la estequiometría del proceso, ¿no? Pero normalmente, si últimamente todas esas situaciones que pueden tener algún conflicto se han ido eludiendo, ¿eh? Las estequiometrías los ajustes se hacen para hacer la estequiometría de un proceso sin tener en cuenta la energética. Entonces, no va a haber ningún problema. Y suelen ser ajustes sencillos, ¿eh? Cuando hablamos de ajustes Sí, sí, sí. más largos serían enredos, pero que nunca nos van a salir números fraccionarios. Pero que no se Vale. penaliza Y para la nada. presión. Ujú. Y bueno, preguntas que a lo mejor ya son un poco la presión siempre en pascales, ¿verdad? No, la presión en atmósfera. La Sí, presión en nosotros atmósfera. sí, las presiones siempre las presiones, lo he dicho creo que antes en la exposición, cuando vayamos a dar los datos de un proceso, vamos a hablar de la temperatura y de la presión, vamos a dar los valores nosotros. Si pedimos nosotros las presiones van a ser en atmósfera, si estamos hablando, entiendo yo, del uso de la ecuación de los gases ideales, ¿no? Por ejemplo. Pues Sí, tenemos la constante la vamos a dar nosotros y ahí efectivamente. estamos hablando de atmósfera. No usamos pascales, no. Pascales no se van a utilizar. Vale, es No. que el 22,7 a mí solamente me sale si utilizo los pascales. Ujú. Si utilizo atmósfera, me sale el 22,4 litros. Sí, 22,4, La, pero claro. vale, es que no había entendido la pregunta, perdóname. Vale, es que claro, nosotros huimos o pretendemos que se huye mucho de esa idea, ¿no? De asociar a un mol 22,4 o 22, por esto mismo que estás diciendo tú, porque depende de las unidades, ¿no? Y ellos ya asocian directamente Claro. 22,4 litros a un mol, y generan, por eso he hecho yo la aclaración con cierta ironía, ¿no? De que si es en estado gaseoso, porque parece que un mol siempre va a ser 22,4 litros y depende del estado. No, 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 Entonces, no, no. siempre, Un por mol en eso, estado entonces, gaseoso ocupa cua- 22,4 cuando, litros y antes se decía en condiciones normales 273 Ujú. grados Kelvin y una atmósfera de presión. Eso es, por eso digo que nosotros trabajamos en atmósfera. Y no vamos a hablar, por ahí Trabajo en preguntan atmósfera. condiciones normales, no vamos a hablar de condiciones normales, vamos a hablar de 273 Kelvin y una atmósfera. ¿M? Ni vamos a hablar de condiciones estándar, ¿vale? Vamos a decir tanta temperatura y tanta presión en atmósfera, siempre en atmósfera, ¿vale? Vale, siempre en atmósfera. De acuerdo. Ujú. Muchísimas gracias. De nada, de nada. Pues por mi parte, nada. Vale. Muy bien. ¿Te parece, Fernando, que echemos un vistazo al chat? Sí, eso es, porque he visto que hay un montón Sí, un me han montón de ido surgiendo preguntas. preguntas. Y Ginés tenía la mano levantada. Cuando acabemos con el chat, pues pasamos nuevamente a habilitarle su Vale, micrófono. vale, voy a ir viendo, ¿no? Voy por orden de cronológico, ¿no? Las ecuaciones, me preguntan si las ecuaciones de segundo grado hay que resolverlas paso a paso. Hombre, que se planteen, entiendo que decir si se escribe todo el desarrollo de una resolución. Hombre, yo entiendo que por lo menos sustituir los valores y luego poner las dos raíces y descartar la que sea. Si es conveniente. Pensad una cosa, muchas veces, y vosotros lo debéis saber porque lo veréis en vuestros alumnos, aparecen valores sin saber de dónde vienen, ¿no? Entonces, hombre, facilita mucho la corrección y el saber si el alumno o la alumna están haciendo las cosas bien, si aparece el proceso que están siguiendo. No a lo mejor paso a paso, pero sí por lo menos un paso intermedio donde se vea que lo saben hacer, ¿no? Y sobre todo que recibamos la información y el orden lógico en el desarrollo de un procedimiento matemático que nos lleva a la solución que nosotros luego elegiremos, ¿eh?
Entonces, bueno, pues es conveniente que algo, por lo menos se vea, que no aparezca el número o el resultado directamente, ¿no? Me pregunta Fran si las reacciones que llevan productos mayoritarios y minoritarios hay que darlas ajustadas. Pues nosotros solicitamos que, bueno, es que una reacción hay que escribirla ajustada, ¿no? Cuando nos pregunta, no, cuando pongamos productos mayoritarios y minoritarios, si nosotros preguntamos por el producto mayoritario o minoritario, pues habrá que ajustarlo siempre. Sí es cierto que muchas veces solo pedimos o damos por bueno si nos ponen el mayoritario o el minoritario, porque generalmente, sobre todo en estos últimos tiempos, no se está pidiendo ni el mayoritario ni el minoritario, sino simplemente que se complete la reacción o que se diga el producto que saldría cuando se produce este proceso. Paz nos pregunta, cuando se plantea una ecuación de segundo grado de ácido base débil, el problema, ¿es obligatorio hacer la aproximación? No, la aproximación se debe hacer cuando se puede hacer. Y sí es importante que esto sí, me alegro que lo haya indicado, ¿no? Cuando se pueda hacer alguna aproximación, pues que lo digan, ¿eh? Es importante que lo digan, ¿no? Porque muchas veces pues se confunden o directamente lo obvian y nosotros no sabemos si ha sido por un olvido o es porque se la han mirado al lado. Entonces es importante que eso, que es algo que denota que está valorando correctamente una circunstancia, ¿no? Es que se puede hacer una aproximación, pues que lo hagan, ¿eh? Eso sí, que lo indiquen, es importante. Marivalle me dice, ¿podría aclarar cuándo hay que utilizar el prefijo mono en la nomenclatura de sistemática? El prefijo. Bueno, prefijo mono. Lo comento. Según las normas de la IUPAC, el prefijo mono es superfluo. Recomienda no usarlo, pero no se penaliza si se usa. ¿De acuerdo? Entonces, la idea del prefijo mono, tal y como la presenta la IUPAC, es para diferenciar en los casos concretos en los que hablemos de una estructura o hablemos de compuestos que sean diferenciables, pero normalmente no es necesario usarlo. Entonces ellos recomiendan que cuando sea superfluo no se use. Pero, insisto, nosotros damos por bueno tanto si se usa como si no se usa, porque entendemos que la IUPAC lo da por bueno también cuando se use, aunque sea superfluo. Espero haber aclarado la cuestión de mono porque surge todos los años. En la formulación de los ácidos binarios se acepta la nomenclatura ácido, lo que sea hídrico. Bueno, aclaro también. Esa nomenclatura de los ácidos, los hidrácidos que se suelen llamar, ¿no? Esa nomenclatura no es una nomenclatura para compuestos químicos, es una nomenclatura de una mezcla, porque se produce cuando, pues, si hablamos de ácido clorhídrico, por ejemplo, cuando el cloruro de hidrógeno está disuelto en agua y a esa disolución se llama ácido clorhídrico, no al compuesto. Entonces, nosotros en la formulación, en las cuestiones de nomenclatura, vamos a preguntar por los compuestos, no por las mezclas. De hecho, la IUPAC, la recomendación lo aclara. Dice que no es el nombre del compuesto, sino de una mezcla. Por tanto, se llamaría cloruro de hidrógeno, o fluoruro de hidrógeno. No se dará por válido ácido clorhídrico, ni ácido fluorhídrico, ni nada. De hecho, cuando se están hablando de esas especies, sabéis que se pone abajo a la derecha el subíndice de AQ, ¿no? Acuoso. Nosotros en la formulación no indicamos ningún subíndice porque estamos hablando de los compuestos químicos. Paco Ayala me dice, en los ejercicios de equilibrio, ¿importa si se realiza la tabla de equilibrio con alfa o con X? Bueno, alfa, es que no entiendo bien esto. Alfa, si a alfa lo identificamos siempre como el grado de disociación, ¿no? Me imagino si me estás hablando de grado de disociación con la concentración inicial o con X representando concentración, ¿no? Me imagino. Nosotros no penalizamos, porque parece que es que penalizamos todo, no penalizamos nada, simplemente si se usa correctamente. Yo puedo plantear un equilibrio y poner
ponerla, pues bien, X, que lo correcto a lo mejor es C, ¿no? Poner C como la concentración, una concentración que es inicial y una concentración que reacciona, ¿no? Pero no se penaliza, o sea que da igual que se ponga con una o con otra. María, ¿cuánto penaliza el no poner la reacción del ejercicio, por ejemplo, en una neutralización y no especificar las cargas de los reactivos, por ejemplo? Cuando una reacción no se escribe bien, depende del ejercicio que sea. No puedo dar un dato exacto porque depende del proceso y depende de la importancia. Si estamos pidiendo que nos escriba la reacción y esa reacción está mal, pues evidentemente el ejercicio está mal. Pero depende de muchas veces. Generalmente se suele reducir un porcentaje, pero depende, insisto, yo no puedo decir un dato porque dependerá del ejercicio que sea concreto, pero sí penaliza. Entonces, que no cometan ese error, que yo creo que la solución es bastante sencilla, que siempre que haya que justificar un proceso, hace falta una reacción, hay que escribirla, eso es evidente. Si hay una reacción donde hay una ionización, hay que escribir las cargas. Y el estado físico de los reactivos o de los productos, en un equilibrio de solubilidad, normalmente lo damos nosotros. O sea que ahí lo único que haría el alumno es no mirarlo. Pero que si yo tengo que hacer, como decía el compañero anterior, ¿no? Tengo que poner una tabla donde aparecen unas concentraciones o un número de moles que reaccionan y no reaccionan, pues deberían aparecer. O sea que, pero insisto, no puedo decir la puntuación, cómo variaría la puntuación. A mí lo de penalizar no me gusta. Me gusta decirlo, ¿no? Es que no se valora eso. Pero bueno, no lo puedo decir porque dependerá del ejercicio. Condiciones normales, bueno, de esto ya he hablado, ¿no? El número de la presión y la temperatura, los valores que se van a dar, para que no haya errores, ¿no? ¿Qué es condición normal? ¿Qué es condición estándar? Nosotros daremos siempre para 273 Kelvin y una atmósfera, pues 22,4 litros. El método recomendado para ajuste redos en medio básico, pues el que estiméis vosotros oportuno. Nosotros, quiero decir, que nosotros no vamos a decir cómo hay que explicar un ajuste. Me imagino que esta pregunta va por donde, porque ya en otros años nos lo han preguntado, ¿no? Se hace igual que si fuese medio ácido, luego se compensa con OH. En realidad un ajuste redo el método es un método matemático, ¿no? Porque, bueno, si al final obtenemos lo que queremos, es correcto. O sea que nosotros no discriminamos el método usado, sí que sea el método Young-Electron, pero no como lo hagamos por un método, en un medio básico, perdón. Así que nos recomendamos que vosotros estiméis oportunos, que sois los profes y sois los que más sabéis, desde luego. Y sigo, que creo que es el último. Se puntúa un problema de la misma manera cuando un alumno explica paso a paso los pasos efectuados frente a otros que tan solo se limita a presentar las operaciones. Bueno, verá, Jesús, te cuento. Realmente los criterios de corrección, dependiendo del que sea, ahí no vienen descritos que haya que hacerlo. Pero yo os pido, por favor, yo lo pido como Fernando Muriel, que le obliguéis a todos los alumnos a explicar paso a paso todo lo que hacen. Que no dependa de si nosotros puntuamos o si nosotros no puntuamos, que hagan las operaciones. No, si queréis meterle miedo con eso, decirle que lo suspendemos si lo hacen, pero por favor vamos a enseñar bien, que es de lo que se trata. Y un alumno aprende si sabe explicar lo que está haciendo. No nos centremos en puntuar o no puntuar, sino en enseñarles bien. Entonces, vamos a intentarlo. Evidentemente, si nosotros ponemos un problema y estamos pidiendo una serie de cosas,
una serie de resultados y el resultado es correcto, pues el criterio te dirá que es correcto, ¿vale? Pero vamos a pensar en los alumnos, en que aprendan, por favor. No sé si te resuelto la duda, Jesús. Y luego, Javier me dice, ¿recuerda la ponencia alguna aclaración importante dicha en la reunión de la semana? Pues no, yo os he contado todo lo que teníamos previsto deciros. A no ser que, vamos, regla, yo no sé si tú te has dado cuenta de algo que se nos haya pasado, pero Que no se ha escapado nada, la verdad. Nada, de las dos hecho, aclaraciones concluyó importantes son... antes la reunión pasada que esta, no llegamos casi al turno de preguntas. Sí, cierto, cierto. O sea que nada, las dos cosas importantes son que el modelo de examen es el mismo y que ojo con las preguntas de nomenclatura que van a ser las dos contienen especies orgánicas e inorgánicas. Y ya está. Bueno, el chat parece que Sí, Ginés tenía la mano levantada. Si quiere participar, ahora que hemos concluido con el chat. Vale, Ginés. Ginés, ya estás como moderador, entonces tienes que clicarte en tu micrófono y ya yo creo que te podremos escuchar. Buenas tardes, perdonad. Nada, hola. Fernando, disculpe, cuando ha dicho usted lo de las neutralizaciones, hemos hablado de que es mejor poner la reacción por el tema de estequiometría y tal, pero como yo soy un poquito antiguo y yo era de los de la normalidad, pregunto, ¿el concepto cambio de valencia se podría utilizar y entonces poner la fórmula volumen, molaridad y cambio de valencia? ¿O sí. se podría utilizar ese concepto, verdad? Sí, porque el cambio de valencia en el fondo es lo que está indicando es la estequiometría. Es la estequiometría, por eso le digo, o de las dos formas, como ustedes vean más... Sí, y por favor, Ginés, tuteame, ¿vale? Vale, disculpa, gracias. Por favor, tutearme, somos colegas. Entonces, sí, la historia de esto, y como bien sabrás, es que muchas veces se lo aprenden de memoria y no se están fijando en lo que están haciendo, ¿no? Si dominan y saben ese cambio de valencia, pues, ¿qué significa? No hay ningún problema. Perfecto. Ninguno. Muchísimas gracias. De nada, a ti. No sé si hay alguna duda más. Francisca, no sé si tenía ahí el micro encendido. Sí, tengo el micro. Se me ha olvidado apagarlo, perdón. Una última cosa, ¿va a haber más reuniones? En principio no está previsto que haya ninguna reunión más, porque ya os digo, no hay nada que nosotros tengamos que transmitiros, porque no va a haber cambios en la prueba. Si hubiese la necesidad de hacer una reunión porque pues hay algún cambio sustancial que os pudiese afectar, a la docencia y a la preparación de la prueba, pues os lo comunicaríamos siempre de la misma manera. Siempre a través del vicerrectorado sería una comunicación, se informaría a los centros y si es necesaria una reunión donde nosotros os expliquemos las cosas, la convocaríamos, pero hasta ahora nunca ha sido necesario, y por ahora no hay ninguna prevista. Sí deciros, al principio de esta transparencia, que antiguo soy, de esta presentación, tenéis nuestros correos electrónicos, tanto el de regla como el mío. Si os surge alguna duda concreta, pues nos podéis mandar un correo y nosotros con todo el gusto del mundo os lo respondemos. Si os quiero aclarar, por favor, porque esto que he dicho antes, ¿no? Que nosotros lo que os podemos hacer aclaraciones sobre la prueba. Muchas veces nos preguntan cómo explicar algún concepto y eso ahí yo es que no me atrevo a meterme en ese jardín porque no es ni la mía ni el de regla, ¿no? No es nuestra competencia, a decir cómo tenéis que explicar, ¿vale? Pero cualquier duda que os surja y cualquier inquietud que tengáis nos la podéis trasladar y os lo aclaramos con todo el gusto del mundo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias por vuestra amabilidad. Hasta luego. Hasta luego. Nada. Fernando, volvemos al chat. El chat, sí, ahí voy. Vuelvo. Me quedé en Javier. Las orientaciones de este año. Las orientaciones de este año, lo he dicho antes.
las orientaciones nosotros no lo hemos enviado a la comisión interuniversitaria, que es la que nos lo solicitaba. Bueno, se las enviamos tras la primera reunión que tuvimos, sin hacer ninguna modificación, simplemente pues las ordinarias dadas el curso que se dan, pero con la prudencia de que no estaba publicada la orden que regulaba la estructura de la prueba. Una vez que ha sido publicada, nosotros ya la hemos actualizado y se lo hemos enviado a la comisión interuniversitaria. Entonces, ellos son los encargados de publicarla, no nosotros. Entonces, me imagino que, si no ya, en breve la colgarán. Sí deciros que no hay cambios con respecto al año pasado, porque ya los contenidos, como acabo de deciros, no han cambiado. O sea que vais a leer prácticamente lo mismo que las del año pasado. En cuanto las cuelguen, en cuanto las publiquen, el vicerrectorado la colgará en nuestra página como ha hecho siempre. Sigo con paz. Cuando piden grado de asociación, se puede dar tanto por ciento en tanto por uno. Sí, efectivamente, se da por válido tanto si se expresa en tanto por ciento como en tanto por uno. Y al poner los números cuánticos, dice Olga, por ejemplo, para el orbital diferenciado del boro es indiferente si m vale... Sí, da igual, ¿eh? Si se pide uno, pues se acepta cualquiera que sea válida, ¿eh? Una cosa es que nos pregunten por uno o que nos pregunten por todos, ¿no? Es muy importante que ellos lean bien lo que se pide, ¿vale? Si se pide, ponga un ejemplo o cuáles son los números válidos. Es igual que cuando estamos hablando del número de spin, ¿no? Pues pongan más menos, ¿no? Igual. No sé si el chat también está terminado. No sé si hay alguien, por ahora alguien no más. hay ninguna más. Si alguien quiere algo más, y si no, ya os digo, estamos a vuestra disposición por correo electrónico para lo que necesitéis. Bien, pues si nadie tiene ninguna duda más, daros las gracias primero por la paciencia que habéis tenido y por contar estos errores que hemos tenido durante este tiempo y siento haberos hecho perder o emplear, ¿no? Un tiempo después de una semana más, ¿no? Porque esto se hace muy largo y yo sé que muchas veces la incertidumbre pues agobia con el trabajo que tenemos por delante. Así que nada, ánimo a todos que tenemos una tarea con los de segundo gorda y mucha suerte. Y aquí estamos para todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia y, como ha dicho Fernando, estamos a vuestra disposición. Que tengáis buena tarde. Pues voy a cortar la grabación.